e integración de todo el trabajo, pudimos ver que la industria petrolera resulta esencial para promover el desarrollo industrial argentino, prevenir el dominio extranjero sobre el petróleo del país y también garantizar la seguridad militar nacional con este recurso que es esencial. Además, la economía mundial se ve en desarrollo gracias al petróleo como su parte vital durante más de 100 años. Se sabe que este es el responsable de aproximadamente el 2,5% del PBI mundial y que representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad. Por otro lado, siendo menos generalistas y hablando principalmente de la situación en las industrias petroleras de nuestro país, vimos que en el caso de Campo Durán se ven en una situación crítica debido al agotamiento de los campos maduros, lo que los deja en una situación compleja y complicada en lo económico y en lo productivo. También analizamos los actores sociales en este sistema y los que pudimos encontrar e identificar son la exploración, la extracción, el transporte y el almacenamiento, el procesamiento y la comercialización. Todos y cada uno de ellos esenciales y prioritarios en mayor o menor medida para llevar a cabo el sistema del petróleo y todos necesarios ya que ninguno puede hacer falta porque sin ellos no se podría realizar el trabajo o no quedaría totalmente completo. Realmente no nos encontramos en posición de dar una opinión negativa o positiva para finalizar la conclusión, pero podemos decir que tiene tanto sus cosas buenas como malas, genera desastres, desechos y demás consecuencias negativas para el ambiente y la sociedad en muchos casos, pero a la vez da trabajo, alimenta a muchas familias y es un factor esencial para la economía, por lo que se puede definir como un mal necesario para la sociedad y su economía, pero siempre teniendo en cuenta lo que causa. Bueno, a nosotros nos tocó la cuenca petrolífera del Campo Durán y Tartagal. En este caso voy a explicar los actores sociales, o sea, las empresas, el Estado, trabajadores que participan del proceso productivo y una pequeña reseña sobre el surgimiento y proceso de ocupación y población de este yacimiento. Uno de los actores sociales que nosotros seleccionamos fue la exploración, que consiste en identificar la presencia de hidrocarburos en un determinado territorio, en donde se utilizan distintos métodos que aportan la geología, la geofísica y geoquímica, que implican la realización de actividades de superficie y de profundidad. También se usa los mapas, fotografías aéreas, imágenes satelitales, rayos X, etc., que brindan información del subsuelo. Sin embargo, estas actividades de explotación pueden tener consecuencias ambientales como el desmonte y el acondicionamiento del área de estudio a través de las instalaciones. Esta actividad requiere gran inversión por parte de las empresas y la Argentina debe poner especial interés en ellas para aumentar la reserva de hidrocarburos. El otro actor social es la extracción. Comienza una vez comprobada la presencia del recurso y consiste en la instalación de infraestructura necesaria para la exploración del yacimiento. Pero a su vez trae problemas ambientales como por ejemplo el riesgo de derrames y contaminación que afectan directamente al agua, las zonas costeras y los suelos y el manejo de los residuos. Por otro lado tenemos el transporte y el almacenamiento. Los combustibles en bruto son transportados mediante oleoductos, gasoductos, camiones y vagones cisterna, o bien por vía fluvial o marítima hacia las refinerías de petróleo y plantas de tratamiento del gas. También está el procesamiento, que implica el tratamiento del petróleo y el gas para la obtención de productos secundarios. En las refinerías de petróleo se obtiene a través de procesos físicos y químicos. El procesamiento del gas se realiza en plantas separadoras donde se obtiene gas de red, gas licuado para garrafas. Por último, tenemos la comercialización. Los productos derivados del petróleo y del gas se venden a industrias, a consumidores finales, como lo son los estados de servicio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia. Oficialmente, en 1907, en nuestro país, a partir del descubrimiento de la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia, por parte del Estado, comenzó a crecer. En 1911 se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo. En 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales con el objetivo de reorganizar el sector petrolero y controlar los yacimientos. Luego, Marcelo T. de Alvear fue uno de los actores fundamentales ya que convirtió a YPF en una de las primeras empresas petroleras estatales integradas en todo el mundo. Participó en forma monopólica en la actividad y luego se privatizó. A su vez, con el decreto 2778 de 1990, se transformó en YPF Sociedad Anónima, pero tomaron algunas medidas como por ejemplo, la libre importación y exportación del petróleo crudo y sus derivados,
la libertad de precios para el petróleo y sus derivados, la libre instalación de refinerías y estaciones de servicio. Se otorgó derechos de explotación, etc. Todo este proceso privatizador culminó en 1998, cuando la empresa española Repsol, sociedad anónima, compró YPF con el objetivo de asegurar su expansión internacional, principalmente en América Latina. Sin embargo, se rumoreaba que YPF era una empresa que daba pérdida y que lograría más eficiencia y competitividad en el sector, si bien era bueno, pero eso también generaba graves consecuencias económicas y sociales. Para analizar sus consecuencias es necesario tener en cuenta que YPF fue un importante agente de desarrollo regional porque permitió poblar zonas alejadas e inhospitadas. Además, brindó a la población que trabajaba en ella una gran cobertura social como sistema de salud, actividades deportivas, culturales, etc. La privatización de generó un aumento de desocupación y el surgimiento de pueblos fantasmas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la instalación de YPF en las provincias promovió la movilización de recursos económicos, humanos y tecnológicos, con el objetivo de emplazar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la explotación petrolera, y eso también generó turismo. Muchos pueblos crecieron gracias a la actividad petrolera. Sin embargo, cuando la empresa fue vendida en 1998 y se cerraron plantas e instalaciones, varios pueblos, al no contar con esta actividad económica, sufrieron una gran crisis. Algunas de las ciudades más afectadas fueron Tartagal y General Mosconi, en Salta. El índice de desocupación se ubicó en el 20% aproximadamente. Las luchas en Tartagal y General Mosconi comenzaron en 1988, a partir del intento de reestructuración de la empresa. Estas luchas y manifestaciones fueron muy importantes y produjeron en septiembre de 1991 una de las primeras puebladas del país contra las políticas neoliberales. A partir de 1989, bajo la llamada Ley de Reforma de Estado, se realizaron una serie de transformaciones en la estructura del Estado Nacional, que llevaron a un proceso de privatización y concesión de las empresas públicas. Estas reformas neoliberales implicaban el achicamiento del gasto público y la descentralización de servicios de la nación hacia las provincias. Para lograr mayor productividad y la apertura comercial al mercado internacional, se implementaron diversas medidas como la privatización de las reservas, el despido de personal, la desregulación de los precios y la eliminación de trabas a la exportación. Por lo tanto, con la privatización de YPF se otorgó a las empresas privadas la propiedad de numerosos yacimientos en explotación, otras reservas comprobadas, refinerías, productos e instalaciones y equipos que pertenecían a la empresa estatal. En este caso, en la tarea de introducción a la química, hablamos sobre la cuenca austral, relatando su forma, ubicación geográfica, límites, área, espacio que ocupan, su origen y en relación con este trabajo sobre los elementos del sistema petrolero que contienen. Pudimos hablar sobre su ubicación, sus elementos convencionales y no convencionales, su fuente de alimentación, sus cosas positivas y negativas, cómo se extraía y transportaba su estudio y además factores en el que trabajo de geografía pudimos ver como actores sociales. Por lo tanto, aunque no hablamos del mismo sector, podemos ver que todos están relacionados por el mismo sistema. En Argentina hay muchísimos y todos diferentes, pero con varias cosas en común para trabajar y analizar. La principal diferencia es la forma en la que se encuentran almacenados, tanto el gas como el petróleo, pero tal vez si tuviéramos que definir una postura, prefiriendo alguno de estos dos métodos, elegiríamos el convencional, ya que es una categoría que incluye petróleo crudo y gas natural y sus condensados, mientras que el petróleo no convencional consiste en una gran variedad de fuentes líquidas incluyendo arenas de petróleo, petróleo crudo, pesado y otros líquidos. La principal diferencia es la forma en la que se encuentran almacenados, tanto el gas como el petróleo, pero tal vez si tuviéramos que definir una postura, prefiriendo alguno de estos dos métodos, elegiríamos el convencional,
ya que es una categoría que incluye petróleo crudo y gas natural y sus condensados, mientras que el petróleo no convencional consiste en una gran variedad de fuentes líquidas incluyendo arenas de petróleo, petróleo crudo, pesado y otros líquidos. Hablando sobre el último tema de introducción a la química, pudimos ver que el petróleo es una mezcla de sustancias que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno con una cadena acarbonada y peso molecular diferente. Seguido a esto está el queroseno, que se usa como combustible en aviones y utiliza de 11 a 12 átomos de carbono y hierve entre 175 y 235 grados centígrados. El gas, usado en lo doméstico y en lo industrial, es la fracción más volátil del petróleo. Tiene moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono por moléculas de 38 átomos de carbono a temperatura superior a 500 grados centígrados, y también es usado para la fabricación de asfaltos, calles y carreteras.